Ahora, ¿por qué existen los mercados? Y eso lo estuvimos viendo a través, por ejemplo, del modelo de la frontera de posibilidades de producción, ¿ya? Que los mercados existen porque las personas se tienden a especializar por el lado de la producción, ¿ya? O sea, nosotros tendemos a producir solo algunos pocos bienes y servicios, ¿ya? Por ejemplo, yo produzco un servicio que se llama Servicios Educacionales de Economía, ¿ya? Puedo hacer clases de economía, ¿ya? Y puedo hacer algunas pocas otras cosas más. Pero por el lado del consumo, nosotros, acuérdense que las necesidades son, ¿ya?, ilimitadas, ¿ya? Tenemos una amplia diversificación por el lado del consumo. O sea, consumimos un abanico, ¿ya?, muy grande de bienes y servicios, ¿ya? Simultáneamente a que producimos una baja cantidad de bienes y servicios. Entonces se genera esa ganancia derivada del comercio que revisamos con el modelo de las fronteras posibilidades de producción, una versión bastante sencilla, y en los próximos cursos de introducción a economía, microeconomía y comercio internacional se verá explícitamente modelado esas ganancias que se derivan del comercio. Entonces, como conclusión, algo que habíamos ya visto, el intercambio aumenta el bienestar. Si el intercambio disminuyera el bienestar de alguno de los agentes participantes, ahí lo óptimo sería no comerciar, no intercambiar. Pero por muy buenos resultados que puede dar esos mercados funcionando libremente para los agentes que participan, nosotros también mencionamos en el qué, cómo y para quién producir que en el funcionamiento de los mercados se generan problemas, ¿eh? Y entonces ahí es donde el Estado a veces puede mejorar el resultado que entrega el mercado, y eso sucede porque a veces los mercados fallan y el Estado podría, a través de distintos instrumentos, corregir esos fallos del mercado. Dentro de esos fallos del mercado, por ejemplo, hablamos nosotros de la destrucción de la competencia. También dentro de los fallos de mercado está a veces que la acción que hacen algunos tiene efectos positivos o negativos contra otros. Por ejemplo, el caso de la contaminación. Entonces, ahí vemos que en las economías de mercado modernas, digamos, de fin del siglo XX, comienzo del siglo XXI, el Estado tiene un rol en la economía mucho más amplio que el que Adam Smith le daba hacia fines del siglo XVIII en su famoso libro La riqueza de las naciones. Adam Smith planteaba que el Estado solo le cabían tres funciones. Uno, la defensa nacional, o sea, todo lo que tiene que ver con ejército, fuerza aérea, fuerzas armadas, para poder protegerse de una eventual agresión externa. Administrar un sistema de justicia, ¿no? O sea, que hubiese tribunales que principalmente ayuden a proteger los derechos, a cuidar los derechos que tienen las personas. Y en tercer lugar, hacerse cargo de ciertas acciones, ciertas actividades que no son de interés de los privados, principalmente porque no dejan beneficio, ¿no? Entonces, ciertas actividades de beneficencia, sobre todo. Eso es lo que marcaba Adam Smith para el Estado. Estamos pensando en el capitalismo puro del siglo XIX. El Estado en una economía de mercado actual difiere mucho de esa reducción de tareas que Adam Smith planteaba. Vemos que el Estado, con mayor o menor participación, produce bienes y servicios. En el caso de nuestro país, por ejemplo, tenemos empresas estatales de transporte público. El metro en Santiago, el metro de Valparaíso, ¿ya?, son algunos ejemplos de ese tipo de empresas. Tenemos una empresa nacional de petróleo, tenemos una empresa de cobre, Codelco, ¿no? Entonces hay, en el caso de Chile, alrededor de unas 40 empresas estatal. Hay un banco incluso estatal, el Banco Estado. Ahora, muy distinto de la situación chilena hacia el gobierno de Allende. Hacia fines del gobierno de Allende, por ejemplo, había más de 400 empresas estatales. Una economía con más centralización, los estados producen, tienen un rol más importante en producir bienes y servicios, más presencia. En segundo lugar, el Estado aplica impuestos y subsidios, ¿ya? Y genera a través de esto
más allá de recolectar ciertos ingresos para poder llevar a cabo ciertas funciones que la sociedad le ha definido al Estado, a veces aplica impuestos o otorga subsidios para generar incentivos, ¿ya? Por ejemplo, el impuesto a bebidas alcohólicas o al tabaco trata de generar un incentivo de reducir su consumo. Los subsidios que se entregan, por ejemplo, al transporte público generan ahí una reducción en el costo para las personas de utilización del transporte público en relación a utilizar transporte privado. En tercer lugar, también vemos al Estado con un rol redistribuyendo el ingreso. ¿Ya? Hablamos que en el para quién producir, uno de los grandes consecuencias que pueden generarse en las economías de mercado es una desigualdad en la distribución del ingreso como la observamos en Chile o Latinoamérica. Entonces, vemos en el mundo, en los distintos países, a los estados teniendo algún rol redistributivo. Para eso se aplican impuestos, por ejemplo, el impuesto a la renta, donde si tienes un mayor ingreso pagas un mayor porcentaje de tus ingresos como impuestos. Y por otro lado, se generan ciertas transferencias del Estado hacia las familias de más bajos ingresos, ciertos bonos o se les da el acceso a ciertos bienes y servicios directa o indirectamente desde el Estado, como por ejemplo en el caso de educación, como en el caso de salud, medicinas, etc. También en el Estado, en una economía de mercado moderna, hay regulación de las prácticas empresariales. ¿Ya? No es la situación del capitalismo puro, del laissez-faire, ¿ya? El laissez-faire que es el dejar hacer, ¿ya? En donde el Estado tenía que básicamente dejar hacer y solo preocuparse de esas tres funciones, sino que el Estado regula eh, las actividades empresariales, autoriza que se pueda instalar, por ejemplo, un supermercado o si se puede o qué horarios pueden funcionar algún tipo de negocio. Para poder abrir un restaurante tienes que tener una serie de permisos, si cumplir ciertas normas para funcionar en el día a día. También están todas las cosas de reglamentación laboral, toda la legislación laboral, todo lo que es legislación para el mundo de los negocios. ¿Mm? Entonces, es muy distinto al capitalismo puro del siglo XIX. Pero estamos hablando de economías de mercado modernas. Y también estaba, por ejemplo, el Estado utiliza la política comercial. Cuando estamos hablando de la política comercial, me refiero a la aplicación de incentivos o desincentivos a comerciar con el resto del mundo. A colocar barreras más altas o más bajas para la entrada y salida de productos del país. ¿Ya? La norma más, el instrumento más típico utilizado se llama eh, el, el arancel o el impuesto a la importación. Entonces, si tú subes esas barreras comerciales, estás restringiendo la posibilidad de que se puedan eh, entrar productos del resto del mundo. En ese caso, por ejemplo, en el caso de Chile, esos aranceles son muy, muy bajos respecto a lo que era la experiencia histórica en el pasado. Entonces, como vemos, en una economía de mercado, ¿ya? El Estado puede mejorar el resultado porque a veces el mercado falla y tenemos distintos instrumentos, aquí están mencionadas algunas formas en que el Estado interviene dentro de un marco de una economía de mercado.